Capítulo 1. La llamada de la iglesia olvidada. La lluvia caía con una insistencia que parecía martillar los cristales de mi habitación. Cada gota resonaba como un latido extraño, un susurro que me llamaba por mi nombre, Isabela. Isabela. No era la primera vez que escuchaba esa voz. Desde hacía semanas. Un murmullo tenue me perseguía en la penumbra de la noche, prometiendo secretos que mi corazón no se atrevía a nombrar. Pero aquella noche, algo cambió. El llamado era más fuerte, más urgente, imposible de ignorar. Me levanté con el corazón latiendo con violencia y, sin pensarlo, me puse el abrigo. La lluvia me azotaba la cara mientras caminaba hacia la antigua iglesia del pueblo, esa que todos evitaban, con sus puertas carcomidas por el tiempo y ventanas rotas que reflejaban sombras danzantes. Nadie podía saber que estaba allí, nadie debía saberlo. Al entrar, un olor a incienso quemado y tierra húmeda me envolvió. El silencio era absoluto, roto solo por mis propios pasos que crujían sobre el suelo de piedra. Me dirigí al altar principal, y ahí lo vi. La luz de una vela solitaria iluminaba un libro abierto, sus páginas amarillentas temblando como si respiraran. Sentí un calor extraño recorrer mi espalda. Era un calor que mezclaba miedo y deseo, una sensación que me hizo temblar de pies a cabeza. Sin entender por qué, mis labios comenzaron a susurrar la oración que el libro parecía susurrarme. Cada palabra que pronunciaba provocaba un estremecimiento en mi cuerpo, un dolor sutil que se entrelazaba con un placer inesperado. De repente, la vela parpadeó y una sombra se deslizó por los muros de la iglesia. Mis manos temblaban mientras seguía pronunciando aquella plegaria prohibida. Una punzada recorrió mi vientre y sentí como un hilo cálido, rojo, comenzaba a manar de mi interior. No era miedo, no era culpa, era algo más profundo, algo que me unía a la iglesia, a ese lugar olvidado y a su oscuro secreto. Un murmullo surgió de la penumbra: sigue, deja que la oración te guíe. Me giré, pero no había nadie, solo la sombra, los murmullos y mi respiración acelerada. Cada palabra que pronunciaba abría una puerta invisible dentro de mí, un portal que me llevaba a un límite entre el dolor y el éxtasis. Sentí que mis rodillas se doblaban, pero mi corazón exigía continuar. Cuando terminé la oración, un silencio absoluto me envolvió. Capítulo 2. El eco de los gemidos. Apenas había dormido después de aquella noche en la iglesia olvidada. Cada sombra de mi habitación parecía moverse con vida propia, y el recuerdo de la sangre cálida sobre mis manos se negaba a desaparecer. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que los escuché. Primero fue un susurro, luego, un gemido, bajo las tablas del piso, detrás de las paredes, o tal vez dentro de mi propia mente, no lo sabía. Los gemidos eran suaves, entrecortados, casi sexuales, pero impregnados de un dolor que me helaba la sangre, y me llamaban: Isabela, vuelve. No podía resistirme. Mis pasos me llevaron, sin pensarlo, de nuevo a la iglesia. La lluvia golpeaba el techo como tambores de un ritual antiguo, y la luz de la luna filtrándose por los vitrales rotos parecía señalarme el camino. Al entrar, el aroma a incienso y madera quemada me envolvió con más fuerza que la noche anterior. Pero algo había cambiado. La atmósfera estaba cargada de murmullos invisibles, y los gemidos, ahora claros, llenaban cada rincón. Me acerqué al altar, donde la vela solitaria todavía ardía. Mi corazón latía con violencia mientras mis manos temblorosas abrían el libro. Cada palabra de la oración que pronunciaba provocaba un estremecimiento más profundo que la noche pasada, un dolor dulce, un placer extraño que se mezclaban en mi cuerpo. La sangre volvió a manar, caliente, iluminada por la llama trémula, y un hilo de terror se enredó con mi excitación. De repente, la sombra apareció. No era la del libro ni la de la vela, sino algo más humano, un reflejo antiguo, quizá un alma atrapada, que se inclinaba sobre mí con un suspiro que helaba y excitaba a la vez. Sigue, deja que los gemidos te guíen, murmuró, y su voz se fusionó con los murmullos del lugar. Mis rodillas cedieron,
pero mi cuerpo pedía más. Cada gemido parecía atravesarme, desatar memorias que nunca había vivido, secretos de un pasado prohibido que se filtraban en mis venas. Sentí un vértigo extraño, el placer y el miedo se confundían, y en ese caos, comprendí que la iglesia no solo llamaba a mi cuerpo, sino también a mi alma. El eco de los gemidos aumentó, resonando en mi pecho como un latido paralelo al mío. Cerré los ojos y continué recitando la plegaria, entregándome por completo a la sensación que me arrastraba entre dolor y éxtasis. Era un viaje que no tenía retorno, una conexión prohibida con lo divino y lo oscuro al mismo tiempo. Cuando la última palabra escapó de mis labios, un silencio absoluto llenó la iglesia, más profundo que cualquier noche anterior. Solo quedaban los gemidos, ahora tan lejanos como irreales, y mi respiración agitada. Sabía que no podría ignorarlos nunca más. Algo en mí había cambiado. La plegaria no solo me hacía sangrar, sino que me había marcado para siempre, unida a los secretos que los muertos no querían soltar. Y mientras la vela se extinguía lentamente, comprendí que aquello era apenas el principio de un juego que mezclaría dolor, deseo y redención, un juego que la iglesia antigua había esperado durante siglos. Capítulo 3. La confesión prohibida. La noche había caído con un manto más oscuro que el temor mismo. El eco de los gemidos seguía persiguiéndome, pero ahora eran acompañados por un aroma extraño, mezcla de cera quemada y un perfume antiguo, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en la iglesia. Mientras me acercaba al altar, una figura inesperada emergió de las sombras. Un hombre, de rostro parcialmente cubierto por una capucha, me observaba en silencio. Su presencia no me provocó miedo al principio, sino una curiosidad que me obligó a detenerme. Su voz era grave, casi un susurro, cuando me dijo: «Debes confesarlo todo. Solo así entenderás el verdadero poder de tu plegaria». El aire se volvió denso, cargado de electricidad. Mis rodillas temblaron, pero algo en mí, algo prohibido, deseaba obedecer. Me senté frente a él, el corazón desbocado, mientras la llama de la vela iluminaba apenas la mitad de su rostro. La confesión que esperaba que fuera simple se transformó en un ritual de dolor y placer. Cada palabra pronunciada liberaba un estremecimiento que recorría mi columna, y un hilo caliente comenzó a recorrer mi interior. Sangraba, sí, pero la sensación no era solo de dolor, era un éxtasis prohibido que mezclaba culpa y deseo en una danza que me consumía. El hombre escuchaba en silencio, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar. «No lo ignores», murmuró. «La iglesia te llama a más, a sentir cada pecado como un camino hacia la verdad». Entonces, algo en el aire cambió. Los susurros que me habían perseguido se hicieron más claros, voces atrapadas entre los muros de piedra, ríos de almas que querían hablar a través de mí. Cada gemido, cada murmullo se unía a mi confesión, amplificando la mezcla de dolor y placer hasta que ya no podía distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaban los muertos. Mis manos temblaban mientras el hombre acercaba un pequeño objeto al altar, un relicario antiguo, cubierto de símbolos que no entendía del todo, pero que vibraban con un poder casi tangible. Al tocarlo, sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Mi respiración se volvió entrecortada, y un hilo rojo apareció, surgiendo del interior de mi ser con un calor que me quemaba y excitaba al mismo tiempo. Cuando terminé de confesarme, un silencio absoluto invadió la iglesia. No era un silencio pacífico, sino el tipo que presagia un cambio irreversible. El hombre se inclinó y dijo con voz baja: «Ahora conoces la verdadera naturaleza de tu plegaria. Pero esto es solo el principio». Salí de la iglesia con el corazón latiendo desbocado, la piel húmeda por la lluvia y la sangre que aún recorría mi cuerpo. Sabía que había cruzado un umbral que no podía deshacer. La confesión no solo me había marcado físicamente, sino que había abierto una puerta a un mundo donde dolor y placer, pecado y devoción, estaban irrevocablemente entrelazados. Y mientras la luna desaparecía detrás de nubes densas,
Comprendí que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que la iglesia antigua tenía planes para mí que desafiaban toda lógica y moralidad. Capítulo 4. Susurros en la sacristía. El aire dentro de la iglesia estaba más denso que nunca. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y los murmullos de la noche anterior se habían transformado en susurros persistentes, como si las paredes mismas quisieran hablarme. No podía resistir la curiosidad que me arrastraba hacia la sacristía, un lugar que nunca antes había explorado. Las puertas, pesadas y cubiertas de polvo, se abrieron con un crujido que resonó como un lamento antiguo. Dentro, la luz de la vela iluminaba un espacio estrecho, repleto de estantes con libros antiguos, polvorientos, y relicarios cuyos símbolos parecían observarme. Cada objeto emanaba una energía que me erizaba la piel y aceleraba mi respiración. Un susurro más fuerte me llamó por mi nombre. Me giré, pero no había nadie. La voz parecía venir de los libros, de los pergaminos enrollados, de las sombras que danzaban en las paredes. Era una invitación y una advertencia a la vez. Lee, comprende, siente. Mis dedos temblorosos tocaron un libro de tapas negras, con símbolos grabados que brillaban con un fuego interior. Al abrirlo, una corriente fría recorrió mi columna y un escalofrío placentero se mezcló con un dolor súbito en mi vientre. Las palabras del libro parecían susurrarme secretos prohibidos, plegarias olvidadas que hacían sangrar el alma y el cuerpo a la vez. No podía apartar la vista. Cada línea que leía activaba un estremecimiento que recorría mi cuerpo entero. Una mezcla de éxtasis y terror que me hacía temblar de pies a cabeza. Las sombras se movían más cerca, como si quisieran observar cada reacción, cada latido de mi corazón. Sentí que no estaba sola. Los espíritus atrapados en la iglesia parecían despertarse, deseosos de interactuar conmigo, de guiarme o quizá de tentarme hacia algo más oscuro. Un relicario cayó de uno de los estantes y se abrió a mis pies. Dentro, una pluma antigua manchada de un líquido rojo oscuro brillaba con una luz propia. Cuando la toqué, un calor intenso recorrió mi interior, mezclando dolor con un placer profundo que me hizo jadear en silencio. Era como si la iglesia misma me estuviera probando, explorando los límites de mi cuerpo y de mi alma. Cada susurro en la sacristía parecía intensificarse, formando un coro de voces invisibles que me guiaban hacia un conocimiento prohibido. Sentí miedo, pero también una excitación innegable, un deseo de comprender lo que aquellas sombras y objetos antiguos querían revelarme. Cuando finalmente cerré el libro, las voces desaparecieron, dejando solo un silencio profundo y pesado. Sin embargo, sabía que algo en mí había cambiado. La sacristía no era solo un lugar de secretos, sino un portal hacia un mundo donde dolor, placer y pecado se entrelazaban de formas que nunca habría imaginado. Y mientras me alejaba, con la respiración aún agitada y la sangre tibia recorriendo mi cuerpo, comprendí que la iglesia antigua no me permitiría escapar de sus susurros. Solo había comenzado a entender la magnitud de lo que me esperaba. Capítulo 5. El velo rojo. La iglesia estaba en silencio, pero el silencio tenía peso. Un peso que se clavaba en mis hombros y me hacía temblar. Caminé hacia el fondo del altar, donde un tintero antiguo yacía olvidado junto a un atril. Pero fue entonces cuando lo vi. Un velo rojo colgaba, como suspendido en el aire, cubriendo una puerta que nunca había notado. Al tocarlo, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La tela era extrañamente cálida, y su roce contra mi piel provocó un estremecimiento que mezclaba dolor con un placer prohibido. Cada fibra parecía vibrar con un poder antiguo, llamándome a descubrir lo que se ocultaba detrás. Atrévete, conoce la verdad, murmuraba una voz que parecía surgir del propio velo. Lo corrí lentamente y mis ojos se encontraron con un espejo antiguo, cubierto de polvo y símbolos tallados que parecían moverse bajo la luz de la vela. Pero no era mi reflejo lo que me hizo retroceder. Era otra Isabela, o quizá lo que alguna vez fui, con los ojos brillando en un rojo intenso y la piel marcada por líneas de sangre que formaban palabras imposibles de leer. Mi corazón se aceleró, y un vértigo recorrió mi interior. El espejo comenzó a susurrar.
Cada palabra era un secreto, un fragmento de mi pasado que no recordaba, pero que mi cuerpo reconocía con cada estremecimiento. Los gemidos, la sangre, la mezcla de dolor y placer, todo estaba conectado a esa historia olvidada, y el velo rojo parecía cobrar vida, envolviéndome, presionándome, obligándome a enfrentar mis deseos más profundos y mis culpas más oscuras. Un calor intenso surgió de mi vientre, un hilo ardiente que recorría mi cuerpo y me hacía jadear en la soledad de la iglesia. La línea entre lo divino y lo prohibido se borraba, y cada susurro del espejo, cada roce del velo, me empujaba hacia un límite que no podía resistir. Sangraba, sí, pero el dolor era dulce, y el placer intoxicante, incontrolable. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando giré, la sombra del hombre de la confesión prohibida estaba allí, observándome con una intensidad que me heló y excitó a la vez. «Ahora lo entiendes», murmuró. «El velo no solo muestra tu pasado, sino lo que aún deseas, lo que tu plegaria aún puede despertar». Mis rodillas se doblaron, pero mi corazón pedía más. Cada fragmento del espejo parecía absorberme y reflejarme al mismo tiempo, como si mi alma y mi cuerpo se fundieran en un solo punto de dolor y éxtasis. La iglesia, los murmullos, el velo, el hombre, todo conspiraba para probarme, para revelarme un poder que no sabía que existía. Cuando finalmente me aparté del espejo, el velo rojo volvió a colgar, inmóvil, silencioso, pero algo dentro de mí había cambiado. Sabía que ya no podía huir de la iglesia, ni de sus secretos, ni de la mezcla de placer y dolor que la plegaria despertaba. Y mientras la vela se consumía, comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que el velo rojo era solo la primera de muchas pruebas que pondrían a prueba mi cuerpo, mi alma y mi deseo. Capítulo 6. El altar de los suspiros. La iglesia estaba en un silencio que dolía, pero al acercarme al altar, un sonido me detuvo, un suspiro, largo, húmedo, como si el mismo aire lamentara secretos antiguos. Mis pies se congelaron sobre el frío suelo de piedra. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos, mezclándose con aquel sonido que parecía llamarme, tentarme y advertirme al mismo tiempo. El altar, cubierto de polvo y cera derretida, parecía respirar con vida propia. Las velas que lo rodeaban temblaban, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes como figuras atrapadas entre el tiempo y el olvido. Mis manos temblorosas se acercaron, y al tocar la madera fría, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era un escalofrío que combinaba miedo, deseo y una sensación extraña de poder. Un gemido surgió de la nada. No era mío, ni completamente humano. Surgía del altar mismo, de las piedras y del aire que me rodeaba. Mi respiración se aceleró, y un calor íntimo se abrió paso en mi cuerpo, mezclando el dolor con un placer que no podía comprender. Cada suspiro parecía invitarme a seguir, a dejar que la plegaria hiciera su trabajo, a entregarme por completo al misterio que me rodeaba. Los murmullos comenzaron a surgir de los rincones más oscuros, como un coro de voces que habían estado atrapadas durante siglos. Cada una de ellas parecía hablarme, tentarme, retarme. Mi corazón latía con fuerza mientras repetía la oración que había aprendido, sintiendo como cada palabra provocaba un estremecimiento en mi interior, una mezcla de dolor y éxtasis que me hacía perder la noción de mí misma. De repente, sentí una presencia detrás de mí, el hombre de la confesión prohibida, observándome con una intensidad que me helaba y excitaba a la vez. Sin decir una palabra, colocó su mano sobre el borde del altar y un aura de energía recorrió el lugar. Los suspiros del altar se intensificaron, convirtiéndose en un canto silencioso que atravesaba mi cuerpo como agujas de fuego y placer. Mis rodillas temblaron, pero permanecí allí, entregada a cada estremecimiento, a cada gemido que surgía de aquel altar. Sentí la sangre recorrerme de manera distinta. Capítulo 7. La noche de los secretos. La luna estaba cubierta por nubes densas, y la iglesia parecía aún más antigua y amenazante bajo la oscuridad.
Un viento helado se colaba por las grietas de las paredes, arrastrando consigo un aroma a cera quemada y tierra húmeda. Sentí que cada sombra me observaba, como si la noche misma estuviera viva, respirando y aguardando mis pasos. Mientras avanzaba hacia el altar, un eco extraño llamó mi atención. No era un murmullo común, ni los gemidos que ya conocía. Era un susurro colectivo, como si todas las voces atrapadas en la iglesia quisieran revelarme un secreto prohibido. Sigue, comprende, no temas, me decía el viento, acariciando mi piel húmeda por la lluvia y el sudor que comenzaba a recorrer mi cuerpo. Al girar hacia la sacristía, noté algo diferente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, trazos que nunca había visto y que parecían brillar con una luz interna. Una puerta secreta se entreabrió, revelando un pasillo oculto lleno de pergaminos y reliquias que irradiaban un poder antiguo y peligroso. Mi corazón latía con fuerza mientras la curiosidad y el deseo se mezclaban en un torbellino irresistible. Avancé, temblando, y al tocar los pergaminos sentí un estremecimiento profundo. Cada línea escrita parecía susurrar mi nombre, despertar mi cuerpo y mi mente al mismo tiempo. El placer y el miedo se entrelazaban de manera imposible de separar. Sentí que la sangre recorría mi interior con una intensidad desconocida, marcando cada movimiento con un fuego que ardía sin quemar, pero que me hacía estremecerme hasta la médula. De pronto, la sombra del hombre de la confesión prohibida apareció detrás de mí, y esta vez no estaba solo. Otras figuras surgieron de la penumbra, todos guardando secretos que parecían tener siglos de antigüedad. Sus ojos brillaban con un conocimiento que me aterraba y excitaba a partes iguales. «Has aprendido a escuchar, ahora aprenderás a obedecer», murmuró con voz grave, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Cada objeto en aquel pasillo parecía querer tocarme, absorber mi energía, desafiar mi voluntad. Los susurros se intensificaron, y la mezcla de placer y dolor se volvió casi insoportable. Mis rodillas temblaban, pero seguía avanzando, guiada por un deseo que no podía controlar, por la necesidad de descubrir los secretos que la iglesia había escondido durante siglos. Cuando finalmente llegué al final del pasillo, un altar oculto se iluminó con una luz tenue y roja. Allí comprendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. Cada plegaria, cada susurro, cada estremecimiento me acercaba más a un poder prohibido que podía cambiar mi cuerpo, mi alma y mi destino para siempre. Y mientras la noche se cerraba a mi alrededor, comprendí que los secretos de la iglesia no solo me habían encontrado, yo los había buscado, y ya no habría vuelta atrás. La verdadera prueba apenas comenzaba, y lo que viniera sería más intenso, más peligroso y más irresistible de lo que jamás había imaginado. Capítulo 8. La sangre de la oración. La noche estaba más densa que nunca, y el aire dentro de la iglesia olía a cera derretida y a algo más metálico, húmedo, como si la sangre misma se mezclara con el incienso antiguo. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de piedra, resonando como un tambor ritual que anunciaba mi llegada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero esta vez no era solo miedo, era anticipación, una mezcla de deseo y terror que me llenaba de una adrenalina casi dolorosa. Al llegar al altar, la vela solitaria parecía arder con una luz propia, roja, intensa, como si supiera que estaba preparada para algo más. Tomé el libro de plegarias, y al abrirlo, las palabras comenzaron a brillar tenuemente. Mis labios pronunciaron la oración que ya conocía, pero esta vez cada sílaba provocaba un estremecimiento más profundo, un calor que se abría paso por mi vientre hasta recorrer cada centímetro de mi cuerpo. Y entonces sucedió, la sangre comenzó a manar, primero como un hilo tenue, luego con fuerza creciente. No era solo de mi piel, sino algo que parecía surgir del mismo altar, mezclándose con mi propia energía. Cada gota que tocaba mi cuerpo llevaba consigo un pulso, un latido, un gemido que me atravesaba y me hacía jadear en la penumbra. Dolor y placer se fusionaban en una danza imposible de separar, como si la iglesia misma jugara con mi cuerpo y mi alma. Los susurros que ya conocía se intensificaron, y ahora parecían hablar a través de mí.
guiando mi voz, marcando mis movimientos. Siente, deja que fluya, no temas. Cada palabra era un escalofrío, una caricia y una advertencia al mismo tiempo. Mi respiración se volvió entrecortada, mi piel húmeda por la mezcla de sudor y sangre, y mi corazón latía con una fuerza casi sobrenatural. De pronto, el hombre de la confesión prohibida apareció a mi lado. Sus ojos brillaban con un fuego antiguo, y su mano tocó suavemente mi hombro. En ese instante, sentí que el flujo de la sangre se intensificaba, como si respondiera a su presencia. Ahora con capítulo 9, el espejo de la tentación. La iglesia estaba más oscura que nunca, como si la noche hubiera decidido quedarse atrapada entre sus muros. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de mis propios pasos sobre el suelo de piedra húmeda. Cada respiración mía parecía amplificarse, resonando en las paredes como un recordatorio de que estaba sola, o al menos eso creía. Un destello rojo llamó mi atención al fondo del pasillo, un espejo antiguo, cubierto de polvo y símbolos que parecían moverse a la luz de las velas. Algo en él me atrajo como un imán invisible, un deseo que no podía resistir. Cada paso que me acercaba provocaba un estremecimiento en mi interior, una mezcla de miedo, anticipación y un deseo prohibido que quemaba mi sangre. Al tocar el marco frío del espejo, sentí un escalofrío recorrer mi columna, y al mirar mi reflejo, lo que vi me heló y excitó al mismo tiempo. Era yo, pero no era yo. Mis ojos brillaban con un rojo intenso. Mi piel estaba marcada con líneas de sangre que formaban símbolos imposibles, y un suspiro profundo escapaba de mis labios, aunque sabía que mis labios permanecían cerrados. El espejo comenzó a susurrar, y cada palabra parecía atravesarme, despertar un fuego dentro de mí que no había sentido antes. Mírate, descubre tu verdadero deseo, no temas lo que eres. Cada sílaba provocaba un estremecimiento, una oleada de placer que se mezclaba con el miedo, hasta que mis rodillas temblaron y mis manos buscaron apoyarse en el marco. Un calor intenso surgió de mi vientre, un hilo de sangre tibia recorriendo mi interior, y cada pulsación parecía sincronizarse con los susurros del espejo. La línea entre lo prohibido y lo sagrado se borraba, y sentí que mi alma y mi cuerpo eran absorbidos por la visión reflejada. Dolor y éxtasis se entrelazaban en un mismo latido, y cada gemido que escapaba de mí parecía formar parte del espejo, como si mi reflejo estuviera vivo, deseando y sufriendo al mismo tiempo. De repente, una mano apareció sobre mi hombro, el hombre de la confesión prohibida, observándome con intensidad. «Ahora ves lo que siempre has sido», murmuró. «La tentación no está fuera de ti, está dentro. Cada plegaria, cada suspiro, cada gota de sangre te ha traído hasta este momento». Sentí que el espejo me absorbía por completo, que mi reflejo no solo mostraba mi cuerpo, sino mis secretos más oscuros, mis deseos más profundos, y los convertía en un ritual visual que mezclaba dolor, placer y devoción en una experiencia única y prohibida. Cuando finalmente aparté la mirada, el espejo volvió a ser un objeto inerte, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sabía que mi cuerpo y mi alma estaban irremediablemente ligados a la iglesia y a sus secretos, y que cada oración, cada susurro, cada visión prohibida era solo el principio de un viaje del que no habría retorno. Y mientras la vela parpadeaba, comprendí que la tentación no solo estaba reflejada en el espejo, estaba en mí, y la iglesia sabía cómo despertarla. Capítulo 10. Los labios de la plegaria. El aire dentro de la iglesia era denso, cargado de un aroma extraño, incienso, tierra húmeda y un perfume que me resultaba inquietantemente familiar. Cada paso que daba resonaba sobre el suelo de piedra, como un eco que susurraba secretos prohibidos. Mis labios temblaban, y no solo por el frío, sentía que la iglesia misma me observaba, esperando algo de mí que aún no comprendía. Al llegar al altar, una vela solitaria parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse a mi alrededor, acercándose y retrocediendo con vida propia. Tomé el libro de plegarias y lo abrí, y algo cambió de inmediato.
Cada palabra que pronunciaba provocaba un estremecimiento que subía desde mi vientre hasta mi cuello, un placer mezclado con miedo que me hacía jadear en la penumbra. Y entonces lo sentí, un calor intenso en mis labios, como si la oración misma quisiera tocarme, recorrerme, despertando un deseo que nunca había conocido. Cada sílaba era un roce invisible, cada frase un susurro que recorría mi cuerpo, haciéndome temblar, estremecer y sangrar, no solo físicamente, sino en el interior, en lo más profundo de mi ser. Los murmullos se intensificaron, envolviéndome en un coro de voces invisibles que repetían mi plegaria al unísono. Sentí que mis labios se movían solos, guiados por un poder antiguo que conectaba dolor, placer y devoción en una danza imposible de separar. La línea entre lo sagrado y lo profano se borraba por completo. De pronto, una sombra se deslizó detrás de mí, el hombre de la confesión prohibida. Sus ojos brillaban con un fuego antiguo, y su voz grave susurró: «Tus labios han aprendido la verdadera oración, pero ahora debes entregarte a su poder». Un estremecimiento recorrió mi columna mientras sentía la sangre fluir más intensa, caliente, cada gota sincronizada con los latidos de mi corazón y con el ritmo de la plegaria. Cada palabra pronunciada por mis labios parecía abrir puertas invisibles, activar energías antiguas que se mezclaban con mis deseos más oscuros. El placer y el dolor se fundían, y un hilo de calor recorría mi vientre y mi espalda, haciéndome jadear y temblar de manera incontrolable. Cada susurro del hombre. Capítulo 11. La sombra que susurra. La noche era más oscura que cualquier otra que recordara. La iglesia parecía respirar. Sus muros goteaban humedad y cada sombra se movía con vida propia. Caminaba con pasos cautelosos, pero mis sentidos estaban alerta, hipnotizados por un llamado que no entendía del todo. Un susurro surgió de la penumbra, tan cercano que parecía rozar mi oído, y un escalofrío recorrió mi columna. «Ven, deja que te muestre». La voz era suave, femenina, cargada de una sensualidad prohibida y de un dolor que me atravesaba. La sombra apareció entonces, difusa, ondulante, pero con ojos que brillaban con un fuego antiguo. Su figura era al mismo tiempo aterradora y atractiva, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo desde los pies hasta el cuello. Mis labios temblaban, mis manos sudaban, y un calor íntimo comenzó a recorrer mi interior, mezcla de miedo y deseo. Cada susurro parecía tocarme, recorrerme, provocar un placer que se confundía con el dolor de siglos reprimidos. La sombra se acercaba, y cada movimiento suyo hacía que el aire vibrara alrededor mío, como si la iglesia misma respirara a su ritmo. Tomé el libro de plegarias en mis manos, pero esta vez las palabras no salían de mi boca, surgían de la sombra, reverberando a través de mí. Cada sílaba provocaba un estremecimiento que me hacía arrodillarme frente al altar, mientras la sangre recorría mi piel con una intensidad que nunca había sentido. Dolor y placer se entrelazaban, y mi respiración se volvía entrecortada, como si la sombra hubiera despertado algo dormido dentro de mí. La presencia del hombre de la confesión prohibida apareció detrás de mí, silenciosa, observando cada reacción. Sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo, y su susurro grave me obligó a concentrarme. No huyas. Cada gemido, cada estremecimiento, cada palabra te acerca a la verdad. Sentí un estremecimiento más profundo, un calor que recorría cada fibra de mi ser, mientras la sombra se deslizaba a mi lado. Capítulo 12. El eco de los lamentos. La iglesia parecía contener la respiración. Cada sombra se movía con vida propia. Cada rincón ocultaba secretos que temblaban en la penumbra. Mis pies se arrastraban sobre el suelo frío, pero mi corazón latía con fuerza, sabiendo que el eco de los lamentos estaba cerca, y que esta vez no habría vuelta atrás. Un susurro comenzó a llenar el aire, primero débil, luego más intenso, multiplicándose en un coro de voces que resonaban dentro de mis oídos y en mi pecho. Ven, siente, entrega tu cuerpo y tu alma. Cada palabra era un filo que cortaba y acariciaba al mismo tiempo, mezclando dolor y placer en una corriente imposible de resistir. El altar, ya familiar,
Parecía palpitar con una energía propia. La sangre que había recorrido mi cuerpo en plegarias anteriores surgía de nuevo, caliente y viva, recorriendo cada línea de mi piel con un calor que despertaba estremecimientos incontrolables. Cada gemido, cada suspiro, se transformaba en un ritual tangible, un lenguaje secreto que conectaba mi cuerpo con las sombras y las voces de los siglos. De pronto, una figura emergió de las tinieblas, la sombra que me había susurrado antes. Sus ojos ardían con un fuego antiguo, y su presencia llenaba la iglesia de una atracción irresistible. Cada roce invisible, cada movimiento intangible recorría mi interior, mezclando miedo y deseo en un éxtasis que me dejaba sin aliento. Mi cuerpo respondía, cada fibra vibrando, mientras mi alma se sentía absorbida por un poder prohibido que me superaba. El hombre de la confesión prohibida apareció junto a mí, su voz grave resonando sobre el coro de susurros. Este es el final, pero también el principio de tu verdadera unión con lo que siempre has deseado y temido. Su mirada, intensa y sabia, parecía ver cada pecado, cada secreto y cada... Epílogo, la plegaria eterna. La iglesia estaba vacía, o al menos eso parecía. Las sombras habían regresado a los rincones más profundos, y las velas restantes titilaban como respiraciones contenidas. Caminé por el altar una última vez, sintiendo bajo mis pies el eco de los susurros que me habían acompañado desde la primera noche. Cada piedra, cada gota de cera, cada reliquia parecía recordar mis pasos, mis gemidos y mi sangre. Mi cuerpo todavía llevaba las marcas de lo vivido, la sangre tibia, los estremecimientos, el calor que nunca desapareció del todo. Cada oración pronunciada, cada suspiro contenido, cada roce invisible de las sombras había dejado un hilo indeleble entre mi alma y la iglesia. Sabía que ya no podía separarme de ella, que su poder me había reclamado, y que mi deseo y mi devoción se habían fusionado en un solo latido. Un susurro familiar recorrió el aire, la sombra que había aparecido tantas veces estaba allí, invisible pero presente. No has terminado, nunca terminarás, murmuró, y un estremecimiento recorrió mi columna. Pero esta vez no sentí miedo, sentí aceptación. Sabía que había sido transformada, y que cada plegaria futura, cada suspiro secreto, cada instante de placer y dolor sería parte de un ritual eterno que me uniría para siempre a los secretos de la iglesia. Al mirar los espejos antiguos y los símbolos que aún brillaban tenuemente en las paredes, comprendí que la plegaria que me había hecho sangrar de placer no era solo un acto físico o espiritual, era un vínculo. Un juramento silencioso que me ataba a un mundo que coexistía entre lo sagrado y lo profano, entre la devoción y el deseo. Me senté frente al altar. Cerré los ojos y dejé que el eco de los lamentos, los susurros y las voces de siglos pasados recorrieran mi interior. Cada estremecimiento que sentí me recordó que ya nada sería igual. Mi cuerpo, mi alma y mi deseo se habían convertido en un canal de secretos antiguos. Y sabía que, aunque la iglesia pareciera silenciosa, nunca dejaría de susurrarme. La plegaria eterna había comenzado. Y mientras la vela final se consumía, una sonrisa lenta y tranquila apareció en mis labios. Porque ahora entendía, el dolor, el placer y la devoción no eran fuerzas separadas, sino un ciclo infinito que me acompañaría para siempre. Un legado oscuro y sensual que solo aquellos que se atreven a escuchar los susurros de la iglesia podían comprender.